Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Como hoy se pueden dar cuenta, vamos a continuar con nuestra serie de sermones que nos hemos propuesto compartir desde hace, creo que desde el año pasado fue que arrancamos, ¿o fue este año? Y ya perdí la cuenta, pero creo que vamos como por unos 30 sermones, no más hasta el capítulo 15. Recuerden ustedes, hermanos, que la iniciativa que el Señor puso en nuestros corazones para predicar de una manera expositiva el libro de Hechos de los Apóstoles, narrado por Lucas, fue con el propósito de aprender a ser iglesia. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos siendo una iglesia bíblica? ¿Y cómo podemos nosotros medirnos a nosotros mismos sobre cómo vivimos nuestro evangelio? Pues la mejor forma es aprendiendo a la luz del testimonio bíblico. Y esa es la idea, o esa es la iniciativa. Les pido perdón que tuve gripa y me quedó una alergia ahí. Entonces voy a estar como tomando agua mientras tanto. Pero les invito que, hermanos, incline su rostro y démosle gracias al Señor por esta mañana. Nos ha permitido adorarle, nos ha permitido alzar nuestra voz, nos ha permitido honrarle con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Valga la pena motivarles a que este mes de agosto estamos motivando una ofrenda misionera para ayudar a las familias misioneras que están en Centroamérica y Venezuela, que son las que nos corresponden a nosotros por la zona centro de la misión panamericana. En fin, hemos podido honrar al Señor ahora con mucha expectativa. A usted le interesa que el Señor hable a su corazón. A su alma le interesa profundamente ser edificada con un alimento que no tiene nada que ver con lo terrenal, sino con un alimento del cielo. Nuestra fe depende en gran medida de la palabra del Señor que deposita en sus corazones hoy. Padre bueno, elevamos nuestro clamor a ti, especialmente, Señor, para pedirte que nos hables. Háblame, Señor, edifícame por tu palabra. Por favor, ayúdame, Señor, a tener un corazón enseñable. Ayúdame, Señor, como tu palabra nos enseña, a inquirir en los dichos de tu boca, Señor. Por favor, trae sabiduría a nuestra vida. Por favor, ayúdanos a rendir nuestra forma de pensar, Padre, a la forma de pensar tuya. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a, Padre, crecer a la medida que tú quieres que nosotros crezcamos. Ayúdanos como comunidad, Padre, a entender cuál debe ser, Señor, la respuesta que tú esperas que nosotros demos, Señor, para estos tiempos que hoy vivimos, Señor, en Colombia y en este mundo, Señor. Se escucha de muchas cosas, Señor, pero, Señor, entendemos que nuestra esperanza está en ti y en los planes que tú tienes para con la humanidad. Porque sabemos que dentro de esos planes tú has prometido preservar y salvaguardar a tu iglesia, Señor. Por favor, también te pido, Señor, que traigas salvación al alma que hoy la necesite, Señor. Abre los ojos de su entendimiento y permite, Señor, de que su alma hoy pase de las tinieblas a tu luz admirable. Para alabanza de tu gloria oramos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 1. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y usted me acompaña, por favor, en la versión Reina Valera o la versión que haya traído en esta mañana. Aprovechando esto, quiero decirles que el ministerio... Pónganle mucho cuidado a la narración que nos hace aquí Lucas sobre lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones hoy. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia.
Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión. Versículo 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Para esto, mis queridos hermanos, quiero resaltar tres cosas que el texto nos ayuda para la edificación de nuestra fe y también para la edificación de la iglesia. Lo primero que quiero que veamos es el problema en cuestión. Segundo, el valor del apóstol Pablo y la humildad del apóstol Pedro. Claro, eso está escondido ahí, pero ya yo se lo voy a descifrar. Y lo tercero y último es el reconocimiento de la autoridad de la iglesia a través de los apóstoles y de los ancianos, que es algo que no debemos perder o siempre debemos reconocer para no desviarnos como ya en algún momento se ha desviado a lo largo de la historia en la iglesia. Entonces, hermanos, lo primero que quiero hablar con ustedes es el problema en cuestión. Lucas nos narra, hermanos, el cómo algunos judíos convertidos al cristianismo, ojo, judíos convertidos al cristianismo, los cuales el apóstol Pablo más adelante los va a llamar en Gálatas 1:7, algunos que perturban, como también en Gálatas 5:10, o más adelante también son conocidos como los de la secta de los judaizantes. Ellos habían venido a Judea de Antioquía, como ya les expliqué, algunos supuestamente enviados por Jacobo, según Gálatas 2:11 al 12, pero aquí en Hechos 15:24 Jacobo mismo desmiente eso, porque ellos llegaron diciendo que Jacobo los había enviado, y Jacobo en 15:24 dice: no, yo nunca los envié. O bueno, le estoy parafraseando, tengo que usted anote eso para que reconfirme lo que yo estoy trazando aquí en este punto. Ellos comenzaron a enseñar primero, mire lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 en Hechos 15? A menos que se circunciden, como lo exige la ley de ¿quién? De Moisés, podrán ser salvos. Mire lo delicado que ellos comenzaron a enseñar. Y mire lo que dice el versículo 5. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Ante esto, mis queridos hermanos, se generó una gran discusión, como ya las compartí, y se tuvo que hacer este concilio. ¿Por qué? Porque ellos estaban atentando contra una verdad fundamental del evangelio de la salvación, ya que ellos querían sostener que la fe en Jesús y su sacrificio no eran suficientes para dar salvación. O sea, ellos estaban queriendo enseñar que a la fe en Cristo Jesús se le debía añadir la circuncisión, y a la vez de la circuncisión se le debía añadir las obras de la ley para poder ser salvos. Y esto es grave. Ese era un atentado directo contra una doctrina fundamental en la cual consiste la salvación. Para esto yo tengo algunas preguntas, buscando que usted desarrolle mente crítica para usted mismo. Primer pregunta, no me conteste a mí, yo le voy dando la respuesta, pero quiero que usted primero procese, a ver cómo le va. ¿El pecador se salva por pura gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo cuando le reconoce y acude a su llamado? No me conteste, conteste para usted. ¿El pecador se salva
por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo cuando lo reconoce y acude a su llamado? Respuesta, sí. Segunda pregunta, mediante su muerte y resurrección, ¿Jesucristo ha hecho todo lo necesario para dar salvación? Sí. Pregunta, ¿nos salvamos en parte por la gracia de Cristo y en parte por las buenas obras? ¿Sí o no? No. La salvación consiste en una mezcla de fe en Jesús, las buenas obras, la gracia y la ley de Moisés. No. ¿Los nuevos creyentes conforman una secta del judaísmo o se convierten en auténticos miembros de la familia universal de Jesucristo? Se convierten. ¿En qué? En auténticos miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo. El problema en cuestión no era nada pequeño, hermanos. Estaba en juego no solo la verdad fundamental del Evangelio, en lo cual consistía la salvación de alguien, sino también en la convivencia de esta joven iglesia que tendría que venía a ser desafiada a estar en unidad a pesar de sus diferencias raciales, étnicas y celos religiosos. Y la verdad, hermanos, yo los considero, no fue nada fácil esta fusión entre judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero seguían creyendo en las prácticas judaizantes, y gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel ni con la ley de Moisés, pero se estaban convirtiendo al cristianismo. O sea que para la iglesia primitiva fue un desafío brutal el tener convivencia en medio de tanta diferencia. El problema es que se estaban introduciendo a la iglesia solo por el bautismo, pero los judíos reclamaban y decían, no, pero ¿cómo es posible que ahora ya vengan a ser parte del pueblo de Dios o vengan a ser parte de la iglesia solo por el bautismo? ¿Y la circuncisión qué? O sea que estaban convirtiéndose al cristianismo sin hacerse en judíos, y eso era lo que ellos reclamaban, pero no era correcto a la luz de la enseñanza que ya Cristo había venido a enseñar y Pablo y los demás estaban predicando. El Concilio de Jerusalén fue importante, hermanos, por tres cosas. Primero, porque se aclaró la doctrina en cuanto en qué consiste la salvación. También se resolvieron las controversias y se propuso traer paz y unidad en esta cuestión. Por eso fue importante el concilio, y por eso desde este concilio muchos otros concilios han sido importantes, porque se han debatido muchas cosas que vale la pena debatir para construir correcta y sanamente la fe y la verdad que hoy nosotros creemos. Lo segundo que quiero resaltar, que está ahí escondido, es el valor del apóstol Pablo y la humildad del apóstol Pedro. Pero antes de continuar con esto, hermanos, para mí es importante ubicarlos a ustedes cronológicamente entre el tiempo en que se hizo el concilio, Hechos capítulo 15, y el tiempo en que se escribió la carta de los Gálatas. Porque si usted quiere sacarle provecho a Hechos capítulo 15, usted debe leer en su casa Gálatas, todo el libro de Gálatas. Oyen, hermanos, porque lo que está ocurriendo en Hechos 15 es la conclusión del problema o de la confrontación o del choque de dos trenes o de dos autoridades supremas de la fe en esa época, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ellos chocaron, imagínense dos trenes de carga chocando de frente, ese par chocaron, dos gigantes de la fe, ¡pum!, chocaron. Y usted va a encontrar ese choque en Gálatas capítulo, todo el libro de Gálatas, pero especialmente Gálatas capítulo 2. Le digo esto para que usted investigue y se instruya más. El concilio de Hechos capítulo 15, muchos eruditos lo ubican a finales del año 50 después de Cristo. Ubíquese ahí.
a finales del año 50 después de Cristo. Y la carta a los Gálatas, carta que fue escrita para la región de Galacia, o sea, especialmente para la iglesia de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, esas que les conté que están por la parte de arriba del mar Mediterráneo, Asia, por la parte de arriba, perdón, del mar Mediterráneo. Esas cartas se cree que fueron escritas, o la carta de Gálatas o a la región de Galacia fue escrita antes del concilio de Hechos capítulo 15. Ahora, ¿por qué se llega a esta conclusión? Hermanos, primero, porque se cree que fue una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Segundo argumento, por el capítulo 2 de Gálatas, vayan al libro de Gálatas capítulo 2. Usted va a decir, pastor, ¿por qué me explica todo esto? Ya le voy a explicar por qué. Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice Pablo lo siguiente en su narración. Pablo está escribiendo acá. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Pablo está diciendo que cuando él fue allá, él fue con Tito. Y esta es una evidencia muy clara que nos puede a nosotros ubicar en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, porque el primer viaje misionero Lucas lo registra en el capítulo 13 y en el capítulo 14. ¿Sí? Ubíquense ahí. O sea, esa evidencia de que Pablo fue a esa región con Tito nos demuestra que fue en su primer viaje misionero. Todavía no se había efectuado el famoso concilio de Jerusalén. Y el tercer y último argumento por el cual se cree que la carta a los Gálatas fue escrita antes del concilio o antes de las conclusiones del concilio es porque este tema tan delicado y lo que Pablo vino a amonestar tan duramente, porque es que lo que hizo fue una cosa muy atrevida, hermanos, por eso coloqué la valentía del apóstol Pablo, porque lo que Pablo viene a hacer, hermano, eso no lo hace cualquiera. Y me llama la atención, nos llama la atención porque en todo el libro de Gálatas Pablo no hace ni la más mínima referencia al concilio de Jerusalén, no la hace. Y debería haberla hecho, si ya se hubiera hecho, si se hubiera hecho el concilio, pues hombre, esa era la prueba reina para Gálatas reafirmar su posición, para Pablo reafirmar su posición al amonestar o corregir al apóstol Pedro, pero no lo hizo. Entonces, por causa de esos tres argumentos, hermanos, es que hay varios antecedentes que nos pueden ayudar a nosotros a estar más ubicados en que la carta a los Gálatas fue escrita antes del concilio. Ahora sí voy a entrar en materia. ¿Por qué quiero resaltar el valor del apóstol Pablo? La valentía del apóstol Pablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo se atreve a llamarle la atención al apóstol Pedro. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo así, pastor? ¿Hubo una discusión fuerte entre Pedro y Pablo? Sí, señores. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. ¿Con quiénes? O sea, con los nuevos creyentes que no eran judíos y se estaban convirtiendo al cristianismo. Pablo le está demostrando a Pedro que cuando Pedro llegó a Antioquía, Pedro se hizo como un gentil. Pedro no se lavaba las manos para comer con ellos. Pedro entraba a la casa de los gentiles y dormía con ellos. ¿Sí me entiende? Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, que estos sí eran judíos convertidos al cristianismo, dice aquí, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad ¿de qué? De la circuncisión. ¿Está conmigo hasta ahí?
Versículo 13. Mire lo delicado, mire lo agravante de la mala actitud de Pedro. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Hermanos, yo quiero alabar la valentía que tuvo el apóstol Pablo, porque al ver la mala actitud en el corazón del apóstol Pedro, lo cual él va a describir como un acto de hipocresía, Pablo tuvo el valor, la gallardía de llamarlo cara a cara y corregirlo. ¿Alguna vez a usted lo han corregido face to face, cara a cara? ¿Un jefe en su trabajo? ¿Sí? No sé en dónde más lo pueden haber corregido usted, en el colegio. Bueno, a mí me corrigieron, a mí me vienen corrigiendo desde chiquitico, yo sí. Profesores, esas coordinadoras de disciplina en los colegios, en la casa, mis autoridades en Convesa Limitada. Una vez me hicieron entrar a una oficina y me pasaron una carta de renuncia. Eso fue duro, me echaron porque me salió un perro que yo no tenía que cuidar, pero se me voló y me echaron por eso. Una historia que yo conté aquí una vez. En el ministerio me han llamado la atención muchas veces cara a cara, así, frente a frente. Muchas veces. Aquí está el pastor Salvador, él se dio el gusto de llamarme la atención muchas veces. Él me hizo sufrir llamándome la atención y yo también lo he hecho sufrir cuando no le he llevado la idea. Pero nos dábamos lija, ¿no? Nos dábamos lija, ¿no, pastor Salvador? Ya hace rato no lo hacemos, pero eso era sabroso. En fin, yo entiendo un poquito cuando dice aquí cara a cara, dice el texto. ¿Sí dice así el texto que usted leyó en su Biblia? Le llamó la atención Pablo, ¿a quién? Al apóstol Pedro, versículo 11. Pero mire lo que dice el versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, ay Dios mío. Una cosa es que a usted le llamen la atención en privado, pero otra cosa es que a usted le llamen la atención en público. ¿A cuánto les gusta que le llamen la atención en privado y no en público? Porque en privado está solamente usted y el otro, ¿no? Y usted está luchando con su orgullo, pero en privado. Pero cuando a usted le llama la atención en público, a usted está experimentando una humillación pública. ¿Sí? Y esa nos cuesta más, ¿sí o no? Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo tuvo el valor, tuvo la gallardía de llamarle la atención, nada más ni nada menos, que a uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Le llamó la atención a aquel que pudo caminar sobre las aguas. Le llamó la atención a uno de los apóstoles más famosos. Hasta aquí, hasta el relato que hemos leído, más famosos del desarrollo de la iglesia primitiva. Le llamó la atención al que primero arrancó evangelizando a los gentiles. Permítame, les recuerdo. O sea, el apóstol Pedro no era cualquier autoridad espiritual. El apóstol Pedro no era cualquier líder. Les aseguro que si el apóstol Pedro hubiera querido refutarle a Pablo, hubiera querido echar a un lado la verdad y haberse envanecido en sus argumentos, ese man hace que la iglesia se levante en contra de Pablo por la influencia que tenía el apóstol Pedro en cuanto a su liderazgo y su posición. Me estoy explicando, es que Pedro no era cualquier líder, hermanos. Pedro era uno de los líderes más influyentes de los 12 apóstoles. Pedro estaba allá y yo creo que Pablo estaba acá. Pablo había sido un apóstol pero abortivo, dijo el apóstol Pablo. Yo fui el último que entré entre los apóstoles. Y ahora que tiene a Pedro allá arriba, se atreve no solamente a llamarle la atención cara a cara, sino que se atreve a llamarle la atención públicamente. Eso por eso les dije que fue un duelo de 2 trenes de carga. Pablo le reprochó a Pedro su hipocresía, ya que no estaba actuando por convicciones claras y bien definidas, sino que Pedro estaba actuando ¿por qué?
por conveniencia a los hombres, por temor a los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo, según lo que leímos en Gálatas capítulo 2, Pablo le está diciendo a Pedro: Pedro, cuando usted vino a evangelizar a los gentiles, usted comía con ellos, usted dormía con ellos, ellos no eran circuncidados y para usted no había ningún problema. Pero ahora llegaron sus amigotes, sí, sus amigotes de toda la vida, los que usted ha conocido en Jerusalén, sus panas con los que estudió con usted, los que conocen a su familia, los que siempre han estado en su círculo familiar de prestigio con los judíos. Y ahora ellos llegan acá y usted discrimina a los gentiles que se han convertido al cristianismo y comienza a desplazarlos a ellos por hacerse a sus amigos. Hipócrita, les dijo. Dígale al que está a su lado: no sea hipócrita. Dígale en serio, dígale: no sea hipócrita, sin temor. No le tenga miedo al que está al lado suyo. Dígale: no sea hipócrita. Mírelo a los ojos y dígale: no sea hipócrita. Dígale, dígale: no sea hipócrita. Sea definido. Su fe, mi querido hermano y hermana, debe ser una fe definida por convicciones personales. Porque cuando usted no tiene una fe definida, usted es hipócrita. Usted es uno aquí en la iglesia, en el templo, y usted es otro en la casa. Usted es uno en la casa y usted es otro en el trabajo. Y mientras que usted y yo maduramos en la fe, somos tentados a ser hipócritas. Sí, sí. ¿En serio? Porque la ética bíblica del reino de los cielos, la ética que el Señor progresivamente nos va revelando en su palabra, es una ética que va en contra del sistema de este mundo, hermanos, y va a chocar su forma de hablar. Por ejemplo, ya algunos hermanos me dijeron que invitaron a algunos amigos a firmar lo de la firma del referendo y ya por eso le formaron problema, ya tuvieron problemas con sus amigos, con sus compañeros de universidad, quizás con un profesor, solo porque usted está apoyando el referendo para el tema del aborto. Algunos dicen: no, yo mejor no digo nada porque para no tener problemas. Pero realmente la verdad del evangelio va a chocar ante la mentira de este mundo y de esta sociedad. Entonces, mientras que usted afianza sus verdades y las construye sólidamente, usted va a ser tentado a ser hipócrita. ¿Sabe quiénes son los primeros que se dan cuenta de su hipocresía? ¿O de mi hipocresía? ¿Sabe quiénes son los primeros? Mi familia. Sara, Nicole y Abby son las primeras, Sara, Nicole y Abby y mi esposa son las primeras que se dan cuenta si lo que yo enseño aquí, yo realmente lo vivo y lo creo o no. Sí. Y ahí sí, como dicen por ahí, no podemos esconder el sol con un dedo. Papás, los primeros que se dan cuenta de su hipocresía son sus hijos en la casa. Ellos se van a dar cuenta si nosotros estamos definidos en el evangelio o no estamos definidos en el evangelio. Si nosotros estamos definidos enero, febrero, marzo, abril, 15 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 15 de diciembre. Y del 15 de diciembre al 15 de enero, no. Ah, pero se me olvidaron las fiestas del San Juan y de toda esta vaina aquí en el Tolima. Me estoy explicando, hermanos. Pablo no se podía aguantar eso de Pedro. Y aunque era Pedro y fuera todo lo que fuera Pedro, y aunque fuera un apóstol, le cabía la amonestación. Y Pablo se aprieta los pantalones y lo llama personalmente y después públicamente lo exhibe y le dice: Pedro, esto que usted está haciendo es un acto de hipocresía. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es: ¿y por qué por qué Pablo, aunque amonestó a Pedro cara a cara, por qué también lo hizo públicamente? ¿Por qué? Ahí ya lo leímos en el texto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue necesario hacerlo públicamente también?
Mira lo que dice el versículo 14. Perdón. Versículo 13. Como resultado, versículo 13, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía ¿de quién? De Pedro. E incluso, mira hasta dónde la influencia del apóstol Pedro, que hasta logró influenciar nada más ni nada menos que en el padre ministerial de Pablo, Bernabé. Increíble. Por eso es que, hermanos, yo me cuido mucho en salud, porque ustedes van a decir, si el pastor Juan lo hizo, yo también. No, ¿verdad? Esa es la tendencia de muchos cristianos ante una autoridad espiritual. Pero mire, si el pastor Juan lo hizo, pues yo también. Dígame si no. Pero mire, porque esa es una tendencia. Si mi papá y mi mamá lo hicieron, pues yo también. Porque son una autoridad para mí, son unos referentes para mí. Entonces yo justifico mis obras a través de las obras de ellos, sean buenas o sean malas. Pero claro, eso es una falta de madurez, porque usted tiene que tener convicciones personales, fundamentadas no en un hombre, sino en la palabra. Pero anote ahí, anote, a ustedes que les gusta anotar. Los pecados que se cometen en privado se corrigen en privado, pero los pecados que se cometen en público hay que corregirlos en público. Y este es un principio para la resolución de conflictos. Los pecados que se cometen en privado, pues hombre, hay que tratarlos en privado. Pero es que aquí Pedro no cometió un pecado en privado, Pedro estaba cometiendo un pecado público. Y entonces Pablo, lleno de valor, lo corrigió públicamente. Hermanos, yo mientras que meditaba esto, yo admiraba a ese Pablo. Uy, ese Pablo se metió. Y hermanos, mire, permítame decir, seguir haciendo aplicaciones de esto. En la vida, en algunos momentos de la vida, usted va a necesitar que alguien lo corrija. Y no estoy hablando solamente de nuestra etapa de la infancia, porque cuando estamos pequeños, pues estamos acostumbrados a que papá y mamá nos corrijan. Aunque hoy en día algunos papás no corrigen. Pero yo creo en la disciplina. O sea, yo creo en la corrección. Pero cuando llegamos adultos, creemos que ya no necesitamos que nadie nos corrija. Y nos cuesta un poco más cuando nos llaman la atención en el trabajo, ¿no? En el estudio o en la empresa, bueno, yo qué sé. Pero por amor a ese hermano o por amor a esa persona, o bueno, alguien que nos corrige y nos corrige bajo un fundamento de verdad y se nos mide, hombre, esa es una persona que debemos valorar porque quiere el bien para nosotros. ¿Me estoy explicando? O sea, nosotros vamos a necesitar que nos corrijan. No nos va a gustar, pero vamos a necesitar que nos corrijan. ¿Sí? Como también usted va a sentir la necesidad de corregir a alguien. Me voy a bajar. Y yo le voy a dar un consejo de algo que aprendí hace poco. Hace poco, por la gracia del Señor, estuve en una charla. Y el título del mensaje fue este: deja de evitar conversaciones difíciles. Ese fue el título del mensaje. Deja de evitar conversaciones difíciles. Y es que cuando uno ve algo malo en alguien que usted ama, usted entra en un problema con usted mismo. Porque usted, ¿le digo o no le digo? Pero si le digo, se va a poner bravo conmigo. Pero si le digo, quizás no me vuelva a hablar. Pero si le digo, quizás si hay un vínculo de beneficio ahí, usted esté corriendo el riesgo de perder esos beneficios que esa persona le representa. Puede ser su profesor, puede ser su jefe. ¿Me estoy explicando? Yo me acuerdo que en una ocasión yo tuve un jefe que cuando se cerraba la hora de trabajo, entraba una señora y se chupeteaban delante mío porque éramos los últimos que quedábamos para hacer cierre en el almacén. ¿Sí me entienden el término? Sí. Sí. Y
se iba ella y a los 10 minutos llegaba la esposa. Hola, Fer, con sus 2 niñas pequeñitas. Y yo tuve que ver esa escena muchas veces. El cinismo, el descaro de ese tipo con su familia. Yo hoy siendo una persona, hoy yo dentro de mí decía, uy, si yo hubiera tenido en esa época la convicción que tengo hoy, uy, yo a ese man le hablo. Pero en esa época yo era muy maduro, yo en esa época también era me faltaba madurez de vida en muchas áreas, no lo hice. Pero me llamó la atención que él necesitaba que alguien le ayudara, pero yo no podía, o bueno, no, en esa época yo no tenía condiciones para eso. El punto es el siguiente. Esposas, deje de evitar conversaciones difíciles con su esposo. No las evite, porque entre usted más las evite, el mal se va a poner peor. Hay conversaciones, esposas, que usted debe tener con su esposo. Si usted llega a ver algo que atenta contra su relación de pareja o que atenta contra la armonía y la realización del hogar. Mi esposa fue la primera que dijo amén, para que se den cuenta cómo es que me ha tocado estos 17 años. Mujeres, no le tenga temor a su esposo, téngale temor a Dios. Pero si usted ve que algo no marcha bien, que algo no anda bien, mire, así sea por sospecha, pero suélteselo. Suélteselo. Mi amor, yo tengo esta sospecha. Qué pena con usted, pero es que no sé. Pero pídale al Señor, mujer, que le dé sabiduría, ¿no? Sépale hablar a su marido, porque es que a veces las mujeres, ay, Dios mío. Entre otras, a veces no, le falta sabiduría. Le digo, mi amor, así no. Pero le agradezco que sea como sea, pero se me mide. Me estoy explicando, se me mide. Se me mide. De hecho, a veces cuando viene mi mamá, encuentro que hay ahí como unas alianzas todas. Pero bueno. Pero eso me ayuda. Eso me ayuda como hombre. Eso me ayuda. Porque es que, hermano, aquí no hay ningún santo. Me estoy explicando. Aquí estamos en procesos de madurez. Estamos expuestos a muchos peligros que atentan contra nuestra moral, contra nuestra integridad, contra la santidad, contra el hogar. Miren, hermanos, hace poco me enteré un caso que me tiene muy triste. Un pastor que yo conozco hace 20 años, yo lo conozco hace 20 años, y que dice que pasó la carta de renuncia, Pastor Salvador pasó la carta de renuncia a la misión, renunció al ministerio, dejó a la esposa y dejó a su niño. Y es un man que estudia la Biblia. Yo conozco, él es un pastor tipo maestro. De hecho, lo admiro por algunos de sus postulados. ¿Y cómo así que el man de un momento a otro se tira del barco de esa forma? El problema no está ahorita, créame, ese problema viene mucho atrás, pero no se atendió ese problema a tiempo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, dejemos de evitar conversaciones difíciles. Ya hablé de las esposas, varones, no le tengan miedo a su mujer. No le tengan miedo. Suéltesela. Sí, porque a veces no es el hombre, sino es la mujer. Y hoy en día estamos en una sociedad en donde el feminismo está queriendo pervertir unos temas ahí de carácter de la mujer y a veces yo encuentro hoy en día hombres que le tienen miedo a la mujer. Bueno, pues por si las moscas, ¿no? Pero hermanos, hay que decirlo. Con sus hijos, papás, no le tenga temor a sus hijos. Deje de evitar conversaciones difíciles. Llámelo a relación, llame la relación. Hable con ellos a tiempo. Papás, hablen con ellos a tiempo. No espere que el mal se ponga peor y cuando ya usted vaya a intervenir, ya nos toca sufrir un problema mayor. No, eso es a tiempo. Con su patrón, con su jefe. Bueno, no sé, si usted ama a esa persona y si usted está fundamentado en una verdad, que es una verdad que Dios va a respaldar, hombre, es nuestro deber, por amor a esa persona, llamarlo a relación. Si ustedes a mí, como pastor de ustedes, si ustedes
si ustedes identifican ese vínculo pastor-oveja, oveja-pastor, y ustedes me ven a mí por ahí como, ¿sí me entienden? Como enseñando algo que no es conforme al evangelio, como dando apariencias de maldad. Pastor, venga, es que no sé, pero quisiera que me explicara usted por qué día dijo eso, o quisiera que usted, sí me estoy explicando, hermanos, pero es un deber por amor a nosotros. El vínculo del amor es el que nos mueve a nosotros a cuidarnos entre nosotros mismos. Bueno, yo quiero resaltar la valentía que tuvo el apóstol Pablo, porque uno tiene que tener valor para confrontar a una persona, para ayudarla, para corregirla. Y eso es algo digno, hermanos, de admirar y de seguir. Y yo quise resaltar la valentía que tuvo el apóstol Pablo de medírsela al apóstol Pedro. Ahora bien, hermanos, Salmo 141, versículo 5. Ese es un salmo que yo lo aprendí más que todo en la iglesia. Yo lo aprendí más que todo fue en la vida cristiana. Salmo 141, versículo 5, ¿qué dice? Creo que ya está ahí, ¿no es cierto? Que el justo me corrija. ¿Sí? ¿Sí dice así? ¿Será un qué? Que el justo me corrija será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Hermanos, a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿oyen? Eso sí, a nadie nos gusta. Usted va a sentir cómo le apuñalan su ego, pero si es un justo y me está corrigiendo sobre una verdad, hombre, aunque nos cueste, sigamos el ejemplo del apóstol Pedro, porque con este seguimos. Miremos el ejemplo del apóstol Pedro. De Pablo admiro su valentía para defender una verdad bíblica, pero también para corregir a un amigo, a un líder, que no era cualquier líder. Pero de Pedro, hermanos, yo quiero resaltar la humildad de Pedro. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué? Bueno, la Biblia no nos da muchos detalles sobre cómo reaccionó ante la amonestación el apóstol Pedro. Pero ¿cómo cree usted que reaccionó Pedro? A ver, ¿cómo cree usted que reaccionó Pedro? Sí, el mismo Pedro que Jesucristo había llamado la atención varias veces. Sí, el mismo Pedro que siempre se caracterizó por tener impulsos, ¿no? El hombre tenía unos impulsos muy... La Biblia no nos da detalles de cómo reaccionó Pedro, pero casi estoy seguro de que Pedro no reaccionó como una, ay, gracias Pablo. Yo me imagino que ese hombre por dentro sufrió. Vuelvo y le digo, no solamente le llamó la atención personalmente, sino públicamente. Ni en Gálatas ni en Hechos encontramos registros de cómo reaccionó Pedro, pero lo que yo sí quiero resaltar, hermanos, es que Pedro tuvo una actitud de arrepentimiento, por lo que él mismo atestiguó en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11. Vamos otra vez a Hechos 15, versículos 7 al 11. Están en el concilio, están debatiendo este tema que se llevó a Jerusalén. Y estando allí, en el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Porque Pedro fue el primero que arrancó de los 12 apóstoles a evangelizar a los gentiles, no fue ni siquiera Pablo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, haciendo referencia al Pentecostés. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Pedro? Pedro está hablando en consistencia con la amonestación que le hizo Pablo en el segundo capítulo del libro de Gálatas. Porque eso fue lo que Pablo le corrigió a Pedro. Lean todo el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Aquí vemos a un Pedro que le está dando la razón ¿a quién? A Pablo.
Y ya vemos a un Pedro corregido. Y usted va a decir, ¿y por qué, pastor? Sí, porque en Jerusalén, cuando Pedro está hablando delante de la comisión de los que vinieron de Antioquía. Pedro está hablando delante de esos amigotes que eran judíos, judíos que estaban reclamando la circuncisión para los gentiles que no se habían circuncidado. ¿Sí me entiende? Y Pedro está hablando delante de Pablo y de Bernabé. O sea que Pedro ha reconocido públicamente su error y ahorita está hablando diferente. ¿Qué quiero resaltar de esto? Miren, hermanos, que Pedro nos da a nosotros ejemplo de que lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando nos llama la atención y nos humillan, cuando nos llama la atención, es humillarnos. Yo tengo 41 años, tengo 3 niñas y por la gracia del Señor, en esto del pastoreo y de formar líderes y formar pastores, ahora que estamos con el tema de formar pastores, hermanos, yo presto mucha atención en las actitudes. Cuando yo le llamo la atención a Sara, Nicole o Abby, yo le presto mucho la atención a ellas en cómo reaccionan. Papás, póngale cuidado a las actitudes, porque ahí se muestra mucho qué hay en el corazón. ¿Me explico? Aquí los dones y los talentos y los carismas no tienen ningún valor. Aquí lo que importa es el corazón. Cuando a nosotros Dios nos corrige o cuando Dios usa a alguien para amonestarnos, lo que se quiere observar es ¿para dónde se va a inclinar el corazón? Si el corazón se llena de soberbia y se piedrifica y no reconoce su error como para corregirse, o el corazón que le duele, que está herido, que se siente humillado por la amonestación, pero el corazón se ablanda, ¿no? Se humilla y dice, oiga, venga, de verdad, yo creo que puedo estar fallando en esto, voy a corregirme. ¿Y por qué el corazón? Porque usted aparentemente puede creer, o sea, nosotros los seres humanos somos expertos en aparentar que nos corregimos. Sí, pero tarde que temprano uno pela el cobre. Tarde que temprano nuestro corazón, porque eso somos, de la abundancia del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él es lo que usted será. Hermanos, y yo quiero resaltar que Pedro no se sublevó. Mire, Pedro podría haberlo hecho, les aseguro, hermanos, Pedro podría haberlo hecho. Pero usted no ve a Pedro creando una división más grande por defender su orgullo, porque algunos dicen, no, es que mire, usted puede, métase con todo menos con su orgullo. No, hermano, aquí el orgullo no importa, aquí lo que importa es la verdad de Cristo y los intereses del Señor por encima de los nuestros. Pero ¿sabe por qué usted y yo a veces no nos humillamos? Porque a usted le importa más el qué opinan de usted que lo que opina Dios de usted. Por eso es que a veces a nosotros nos cuesta someternos al evangelio y a muchas directrices bíblicas. Porque a nosotros nos preocupa más lo que pensamos de nosotros, o que los hombres piensan de nosotros, que lo que Dios puede pensar de nosotros. Y para uno humillarse necesita ser humilde, hermanos. Diga al que está a su lado, humíllese. Mi esposa, ¿sí o lo que es mi esposa? Humillémonos. No, sí, hermanos. Somos soberbios, o yo soy muy soberbio a veces. De hecho, a veces por eso es que yo desenmascaro mi corazón delante de ustedes, porque es la forma en como yo me autovacuno. Y me recuerdo que lucho con mi ego. ¿Sabe? Este mismo Pedro es el que en primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 va a decir lo siguiente. Pedro más adelante escribe, a mí me bendice mucho Pedro, ¿para qué? Pedro es un ejemplo para mí en lo bueno y en lo malo. Dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este mismo Pedro es el que está escribiendo este texto. Qué bello, ¿no les parece? Y era todo un apóstol, pero era humilde.
Por eso es que nosotros los pastores sí que tenemos que cuidarnos con el tema del, ¿sí me entienden? En esta convención no lo hicieron, Pastor Salvador, en esta convención no lo hicieron, pero en otras convenciones a los presbíteros les ponen sillas especiales, ¿no, pastor? Y entonces lo hacen creer que uno es. Y sí, bueno, hay que honrar al que honra, ¿no? Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Pero es que a veces la misma iglesia hace que nosotros los pastores, y a uno le encanta tragarse esas flores, ¿oyó? A nosotros nos fascina tragarnos esos halagos. Pero no hay como uno tener una actitud humilde. En su trabajo, si usted sobresale en su trabajo, tenga una actitud de humildad. Amén. Pero que se le vea la actitud de humildad, ¿no? Yo tengo un pastor amigo que cuando él hace goles, él después de hacer el gol, él no lo celebra, pero él camina así. ¿En serio? No es José Miguel, no es usted, José, espere, usted no es. José Miguel juega fútbol conmigo, no es José. Es un pastor amigo, ¿no? El hombre, de verdad, el hombre tiene una falsa humildad. Yo a él lo molesto y digo, usted manda una falsa humildad, viejo. Eso hace goles. No, que se le vea la humildad. No, algunos dicen, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque la verdad que vanidad de vanidad, esto es vanidad, dijo el predicador. Hermanos, gloria a Dios por la valentía que tuvo el apóstol Pablo, pero también gloria a Dios por la humildad que tuvo el apóstol Pedro. Qué lindo ejemplo nos dejan hoy esos dos gigantes de la fe a nuestra vida cristiana, que pusieron por encima la verdad de Cristo, su palabra y, ojo, el amor a la iglesia por encima de ellos mismos. Uf, qué lindo eso, hermanos. Y permítame terminar hablando con algo que me llama la atención, que la Biblia siempre resaltará en el libro de Hechos: el reconocimiento de la autoridad en la iglesia. Y no una autoridad para imponer, sino una autoridad que vela por el desarrollo y el buen orden de la iglesia de Jesucristo. Por favor, mire lo que dice los últimos versículos. Bueno, versículo, después de que habla Jacob, después de que Pedro terminó de hablar, en el versículo 13 la agarra Jacob. Jacob toma la palabra en el concilio, toma la palabra y trae a colación una profecía del profeta Ageo, en donde reconfirma que lo que se está tratando debe ser, o sea, de que esa imposición de querer generar una distinción entre los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles convertidos al cristianismo no era correcta. Y apela a una profecía que está ahí del versículo 16 al versículo 18, y terminado eso concluye el concilio con lo siguiente. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Verdad? Voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente, que creo que no lo explica mejor. Hechos 15 a 19 dice: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues estas leyes de Moisés se han predicado todos los días todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Y en eso concluyó el concilio, y todos los demás, si usted sigue leyendo, estuvieron de acuerdo. Entonces, el concilio concluye, hermanos, de la siguiente forma. Ellos lo que hacen, hermanos, es dos cosas. Primero, se hace una aclaración y se ratifica en qué consiste la salvación. La salvación es por gracia, no por obras de la ley, punto. Eso queda ahí remachado y sellado. Ellos protegen ese credo o esa doctrina fundamental de en qué consiste la salvación. O sea que aquí se defendió una verdad doctrinal fundamental que tiene que ver con la salvación. Y lo segundo
ellos velan por la unidad, hermanos, y por la armonía de esta joven iglesia que le toca enfrentar esa diferencia. Hermanos, no es fácil, porque en verdad, hermanos, a ellos les toca un desafío muy, pero muy, muy, muy complicado. Ellos vienen de ser una cultura, los judíos vienen de ser monoculturales, y ahora con esta expansión del evangelio a todas las partes del mundo, tienen que lidiar con multiculturas, vuelven multilingüistas, ¿no? Diferentes lenguas, y aparte de todo eso, multiétnicos, diferentes formas, culturas, por así decirlo, en sus etnias. Entonces, ante estas diferencias, ellos lo único que les piden a los gentiles que ahora se convierten al cristianismo es que por motivos de conciencia de sus hermanos judíos, hombre, pues velen por algunos asuntos que tienen que ver con el carácter moral de Dios. O sea, algunas cosas que se espera que si una persona realmente ha nacido de nuevo, pues deje de hacerlas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Dejen la idolatría. ¿Dejen qué? La idolatría. ¿Qué otra? Dejen la inmoralidad sexual, que es una de las prácticas públicas más escandalosas, ¿no? Y la otra, pues, hombre, en cuanto al tema que tiene que ver con el homicidio, con comer animales ahogados, cosas que tienen que ver más que todo con el tema de un carácter moral. Eso fue lo que se le pidió a estos hermanos. Y estas dos cosas, o estas dos recomendaciones, fueron para velar por la sana armonía, porque estos dos hermanos, estas dos familias tenían que buscar la forma de tener comunión a pesar de sus diferencias. Hermanos, me llama la atención que la iglesia tuvo a bien adoptar esta recomendación de la iglesia de Jerusalén o de los apóstoles o de este concilio, y efectivamente desde ese momento en adelante la iglesia pudo seguir adelante con su avance en la predicación del evangelio. Claro, hermanos, ustedes tienen que leer todo el libro de Gálatas para darse en cuenta lo difícil que fue tratar ese caso, porque no solamente fueron ellos, más adelante hubo otros judíos de la secta de los judaizantes que querían insistir. Y mire, ahorita a Colombia, bueno, hace unos años a Colombia llegaron algunos de esos queriendo perturbar la iglesia de Jesucristo, y le digo una cosa, arrastraron a más de un cristiano, de esos cristianos que no leen la Biblia, de esos cristianos que no se edifican, los arrastraron, y hasta algunos querían, porque estos movimientos judaizantes le quieren hacer creer a usted que usted es un judío, y que como usted es un judío, por una fórmula ahí de su nombre, eso es una vaina hasta toda curiosa, entonces usted tiene que volver otra vez a las prácticas de Moisés, tenemos que volver a celebrar las fiestas de los judíos, y tenemos que hasta volver a sacrificar animales, como en una ocasión aquí cerquita a un hermano de la iglesia le llegaron unos. De hecho, yo los vi salir de su casa a las 10 de la noche. Yo vi salir de la casa de una familia aquí en la iglesia a las 10 de la noche. Yo los vi salir con mis ojos. Sale un personaje de cabello blanco, con una toga larga, con un cinto. O sea, yo dije, híjole, o este es Hare Krishna o este es un movimiento judaizante. De una, y como mi deber como pastor es ser chismoso ante esos casos, sí, y yo no tengo por qué pedir permiso, porque si usted es una oveja mía, es mi deber velar por su alma. Pues yo llamé al hermanito, venga hermano. Ay, no pastor, imagínese. Ay. Entonces, ¿qué me tocó hacer con este hermano o hermana? Repasar las bases fundamentales del evangelio y explicarle, hermano. Oiga, y es increíble, esta gente estaba enseñando que hay que volver otra vez a sacrificar animales para justificarnos delante de Dios. Hasta allá llegan ese movimiento. En fin, a lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha sufrido ataques contra la doctrina fundamental del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, termino con una breve aplicación a modo de repaso. Hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo, la iglesia ha sufrido muchos ataques buscando ser dividida. Desafortunadamente, en algunos de esos ataques, Satanás lo ha logrado. Creo yo por la misma falta de instrucción bíblica de los feligreses. Pero también quiero decirles que a lo largo de la historia el Espíritu Santo ha ido preservando a un grupo de hermanos
que se preocupan por velar por los intereses de Dios más que por los intereses de ellos como hombres. Qué bueno, hermanos, que usted y yo hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Siempre velemos, como lo que hizo el apóstol Pablo y como lo que terminó haciendo el apóstol Pedro, velemos por los intereses de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que ver con el reino de los cielos. Que vivamos para el Señor. Porque en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo confronta a Pedro, ¿sabe cómo termina Pablo hablándole a Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 20? ¿Se acuerdan Gálatas 2:20 lo que dice? ¿Sí se acuerdan? Y me llama la atención porque casi siempre nos aprendemos ese versículo, pero no nos damos cuenta qué llevó a Pablo citar ese versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me explico? O sea, esa fue la conclusión de la tesis que le planteó Pablo a Pedro para corregirlo. Y es que en eso consiste nuestro cristianismo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Ya no vivimos para nuestros intereses personales, vivimos para Dios. Y yo sé, hermanos, yo sé que ustedes luchan con eso. Yo sé que ustedes luchan con eso. Yo sé que ustedes luchan con nada más el congregarse un domingo en la mañana. Sus intereses priman a veces por encima de los intereses de Dios. ¿Sí, en serio? Por eso es que algunos de ustedes llegan tarde al culto, porque sus intereses priman priman por encima de los intereses de Dios. Uy, Pablo, pastor, ¿ya se puso como Pablo? Pues sí. ¿Por qué muchas veces usted y yo no obedecemos el evangelio? Porque nuestros intereses priman por encima de los intereses de Dios. Y yo reconozco que a veces queremos ser más sabios que Dios mismo, pero luchamos con eso. Pero gloria a Dios que ahí está el Espíritu Santo ayudándonos, ¿no? Sometiendo nuestros afectos, sometiendo nuestra forma de pensar a lo que el Señor dice que debemos pensar, como el Señor dice que debemos sentir, y actuando como el Señor quiere que nosotros actuemos. Hermanos queridos, seamos valientes para defender la verdad, para presentar defensa de la verdad ante quien lo necesite, dice la Escritura. Pero ojo, no se meta usted a confrontar a nadie si usted no tiene una verdad clara. No se meta, por favor, a confrontar a nadie si usted no está bien fundamentado. Al terminar el primer culto se me acercó una hermana y me dijo: ay, pastor, gracias por ese sermón. Usted me hizo acordar una ocasión, voy a contar el testimonio de la hermana. Usted me hizo acordar una ocasión cuando yo me le acerqué a otra hermana en una iglesia y le dije: ay, hermana, venga, le voy a contar una cosa para que me ayude a orar. Esa frasecita. Venga, le cuento, ¿cómo es que es su nombre, hermana? Venga, Lida, le cuento, le voy a contar, pero que entre, no solo para que me ayude a orar. Sí, así es, ese es el modus operandi, ¿no? Entonces, cuando esta hermana se le acerca a esa otra hermana, la otra hermana le dice: espera, hermana, eso que usted me va a contar, ¿a usted le consta? ¿Usted lo vio? Y la hermana le dijo: no, yo no lo vi, a mí fue que me contaron. Y la coge la hermanita y le dice: qué pena con usted, pero no me venga a mí con chismes, es que ni para orar. Y entonces la hermana me contó que tuvo su experiencia, porque una hermana madura en la fe más que ella, la amonestó y la confrontó. Y eso fue hace como 20 años y la hermana me dijo: uy, pastor, y hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Cómo será que usted me hizo acordar que un día una hermana me llamó la atención cara a cara por algo que yo no estaba haciendo bien? Hermanos, eso nos ayuda. Créame que eso nos ayuda y eso nos bendice. No nos metamos a confrontar a alguien si no estamos fundamentados sobre una verdad sólida. Oye, hermano, porque si no usted se va de redentor y sale de crucificado, hermanos, como dicen por ahí. Pero, hermanos, también otro consejo: cuando nos llamen la atención y le estén llamando la atención por algo que es justo y que es verdadero, aunque yo sé que usted y yo sufrimos, hermanos, humillémonos, que ahí Dios está transformando algo en nosotros y va a ser de grande bendición para nuestras almas. Amén. Y cuando el Espíritu Santo lo confronte a usted con su palabra, no se resista, humíllese, corrijámonos y obedezcamos al Señor, porque Dios detrás de eso trae bendición y honra a nuestras almas. Amén, hermanos. Y por último, reconozcamos las autoridades que Dios ha puesto en su palabra para con nosotros. Siempre recordemos que Dios es un Dios de orden y Dios siempre respaldará su autoridad. Su autoridad siempre y cuando esté fundamentada en la verdad que Él ha establecido. Recuerden que la autoridad no es para abusar ni para imponer.
la autoridad es para guiar, para dirigir. Hermanos, puestos en pie, vamos a orar y démosle gracias al Señor.